este programa, PDVSA Centro de Arte La Estancia cambia tu forma de vivir la cultura. El 4 de junio de 1830 muere asesinado Antonio José de Sucre, uno de los héroes fundamentales de la independencia latinoamericana. El asesinato de Sucre es uno de los crímenes más feos, más sórdidos, más repugnantes de toda la historia latinoamericana. Y Sucre es justamente la víctima de los odios de todos los grupos opuestos a Bolívar, opuestos a la unidad colombiana, que ven en él justamente al heredero de Bolívar, a un hombre más joven, más dinámico que el Bolívar, que ya está prácticamente más golpeado, más acabado. Sucre es un hombre de 35 años, está en la plenitud de sus facultades y ha sido uno de los héroes más limpios, más transparentes de toda la, y más valientes y más capaces de toda la independencia suramericana, y entonces se trata de asesinarlo, de matarlo, para impedir lo que sospechan los asesinos, que es que Sucre va a hacer un esfuerzo para rescatar o para salvar la Colombia grande de Bolívar, que está disolviéndose entre Venezuela, la Nueva Granada y el Ecuador. En realidad, los asesinos de Sucre son, hay asesinos materiales y asesinos intelectuales, como ocurre en un plan criminal como este, y los asesinos materiales fueron, como siempre, mucho más fáciles de determinar y hasta de castigar en algunos casos que los asesinos intelectuales. Y todavía hay una discusión acerca de, no exactamente de quiénes fueron esos asesinos intelectuales, porque son perfectamente discernibles, sino qué papel jugaron y cuál fue la importancia mayor o menor que tuvieron. De hecho, los asesinos intelectuales fueron básicamente Obando, José María Obando, que luego llegó a ser presidente liberal de Colombia, que había sido enemigo de Bolívar, que había sido realista hasta las últimas etapas de la independencia y que gobernaba prácticamente la región de Pasto, Popayán y de Pasto, región donde no había mucha simpatía por Sucre, porque Sucre había reprimido justamente a los pastusos, que eran muy reaccionarios, muy católicos y muy servidores de España. El otro fue Juan José Flores, venezolano, que fue el que separó al Ecuador de la Gran Colombia y que era el principal beneficiario de la muerte de Sucre, puesto que el que Sucre se presentara como quería ser, porque este era su proyecto. Sucre regresaba a Quito, donde estaba casado, donde estaba su esposa, la marquesa de Solanda, y Sucre en Quito representaba un obstáculo serio para la separación de Ecuador por parte de Flores, que ese era el objetivo justamente de Flores. Y un tercer autor intelectual es José Hilario López, que también fue luego presidente de Colombia, liberal antes que Obando, que gobernaba en Neiva y que también estuvo vinculado por lo menos a la conspiración para matar a Sucre. De todas maneras, los responsables más directos fueron Obando y Flores. La responsabilidad entre Obando y Flores no quedó del todo clara, porque se acusaron uno al otro y trataron de enredar las cosas de tal manera que pareciera que el único responsable fuera Obando. Y también ha habido cosas allí de intereses también nacionales y rivalidades esas pequeñas que han tendido en muchos casos a limpiar a Flores, por lo menos algunos autores venezolanos, porque Flores era venezolano, y atacar solamente a Obando. Pero realmente todo indica que los dos estuvieron muy vinculados al asesinato, se cartearon, se comunicaron y se beneficiaban, sobre todo Flores, del asesinato de Sucre. Los autores materiales fueron los que llevaron a cabo el hecho de acuerdo a esas instrucciones. Sucre venía acompañado por un grupo muy pequeño de individuos, un diputado, un criado, un ayudante, etcétera, y estaban atravesando las zonas realmente unas zonas más difíciles desde el punto de vista geográfico del sur de Colombia, esa zona que está al sur de la región de Pasto, yendo hacia el Ecuador, y una selva, la selva de Berrueco, y allí hubo dos puntos de referencia, un punto llamado Salto de Mayo, cerca de un río, el río Mayo que cae en el Patía, y otro punto llamado La Venta. Entre esos dos sitios, pequeños caseríos, transcurre prácticamente todo el drama, y los principales ejecutores son
un bandido llamado José Erazo, un neogranadino llamado Juan Gregorio Sarría y un venezolano, un coronel venezolano, Apolinar Morillo, que es el verdadero asesino directo de Sucre, acompañado por cuatro peones, 4 mercenarios, 2 de ellos eran peruanos, otro era neogranadino y el otro era también venezolano, y esos cuatro peones encabezados por Apolinar Morillo son los que le tienden la emboscada a Sucre cuando atraviesa la selva de Berrueco. Le gritan Mariscal Sucre, le disparan, Sucre muere y el disparo fatal, el disparo que lo mató, un disparo que le dio en la tetilla izquierda, fue el disparo que le atravesó el corazón y ese disparo lo ejecutó Morillo. Los otros disparos le dieron rápidamente en la cabeza, hirieron a la mula, etcétera, etcétera. Morillo fue justamente condenado, capturado años después, en 1840, y fue incluso ejecutado, y Morillo le echó toda la culpa a Obando. Obando escribió hasta un libro para tratar de justificarse, echarle la culpa a Flores. Verdaderamente es una historia verdaderamente sórdida, llena de mezquindades, llena de miserias humanas, las que tuvo como víctima a Antonio José de Sucre, que fue justamente uno de los grandes héroes de este proceso de independencia suramericano y uno de los más transparentes, de los más valientes y de los más heroicos. Hoy pues se cumple un año más de ese horroroso asesinato, de ese cobarde asesinato de Antonio José de Sucre, y una vez más vale la pena recordar todos los ingredientes o todos los elementos que rodearon este sórdido hecho. Corte. Con este programa, PDVSA Centro de Arte La Estancia cambia tu forma de vivir la cultura.